Cuando entramos en la casa supe que algo andaba mal. El aire tenía un aroma diferente. Una mezcla extraña de limpiador barato y perfume floral que no reconocí. Mi esposo Gabriel cargaba las maletas con una sonrisa despreocupada, mientras yo me detenía en la entrada sintiendo un nudo formarse en mi estómago. «¿Qué pasa, Clara?», preguntó al notar mi expresión. No respondí. Avancé unos pasos y me detuve frente a la sala. Había un silencio sepulcral, roto solo por el ruido de nuestros pasos sobre el suelo de madera. Todo estaba diferente. Los muebles estaban en lugares nuevos. El sofá de cuero que tanto amaba había desaparecido. Y en su lugar había uno de terciopelo color crema, cubierto con cojines bordados que parecían sacados de una casa de revista. Las paredes que antes tenían un tono cálido de beige, ahora eran de un gris frío que me recordaba un hospital. «¿Qué demonios?», murmuré con el corazón acelerado. Gabriel entró detrás de mí, deteniéndose también al ver el cambio. Pero en lugar de sorpresa o preocupación, vi algo en su rostro que me enfureció. Resignación. «Mi mamá quería darnos una sorpresa», dijo encogiéndose de hombros. Sentí que me ardía la sangre. «¿Tu mamá hizo esto sin avisarnos?», pregunté, mi voz temblando de rabia contenida. «Vamos, Clara, no te pongas así». Lo hizo con buena intención. Cerré los ojos y respiré hondo intentando calmarme. Pero la verdad era que quería gritar. Sabía que la relación con mi suegra, Carmen, era complicada, pero esto superaba todos los límites. Carmen nunca había sido sutil en su forma de entrometerse en nuestras vidas. Desde el día en que Gabriel y yo nos casamos, dejó claro que, aunque ya no vivía bajo su techo, seguía siendo su hijo. Pero esto era demasiado. Dejé las maletas en el suelo y caminé hacia la cocina. Lo que vi allí me dejó sin palabras. Mis utensilios favoritos, los que había elegido cuidadosamente cuando nos mudamos juntos, habían desaparecido. En su lugar había una colección de cerámicas de colores que no encajaban con nada. Incluso las cortinas que colgaban sobre la ventana eran diferentes, reemplazadas por unas de encaje que apenas dejaban pasar la luz. ¿Cómo pudo pensar que esto estaba bien?, dije, más para mí misma que para Gabriel. «Clara, es solo decoración, no es el fin del mundo». Lo miré incrédula. «¿Solo decoración? Es nuestra casa, Gabriel». No tenía derecho. En ese momento, el sonido de la puerta principal abriéndose me hizo girar la cabeza. Carmen apareció impecable como siempre, con su cabello perfectamente peinado y una sonrisa que me heló la sangre. «¡Sorpresa!», exclamó, extendiendo los brazos como si esperara que corriera a reabrazarla. No pude moverme. «¿Qué te parece?», continuó, ignorando mi expresión de incredulidad. «¿Qué me parece?», repetí sintiendo que mi voz subía de tono. «Carmen, ¿cómo te atreves a hacer esto sin consultarnos?». Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de falsa sorpresa. «Pero querida, pensé que te encantaría. La casa necesitaba un cambio, y ustedes estaban tan ocupados con el viaje. Eso no te da derecho a invadir nuestra privacidad». «¿Invadir?», exclamó, llevándose una mano al pecho como si la hubiera insultado. Clara solo quería ayudar. Además, Gabriel estuvo de acuerdo. Miré a Gabriel esperando que lo negara, pero él solo bajó la mirada. «¿Sabías de esto?», pregunté con el corazón roto. Ella insistió. No quería discutir. Carmen dio un paso adelante, poniéndose entre nosotros como si estuviera mediando. «No quiero que esto cause problemas entre ustedes. Lo hice con amor, pensando en lo mejor para mi hijo». «No eras tú quien debía decidir lo que es mejor para nosotros», le respondí, intentando mantener la calma. «Esta es nuestra casa». Carmen me miró fijamente y en ese momento vi algo en sus ojos que me hizo entender la verdad. Esto no había sido un simple gesto de buena voluntad. Esto era un mensaje. Ella no solo quería redecorar, quería demostrarme que, a pesar de todo, seguía teniendo poder sobre nosotros, sobre Gabriel, sobre nuestra vida. No dije nada más. Me di la vuelta y subí las escaleras, dejando atrás el peso de su mirada y el silencio incómodo que quedó en la sala. Cuando llegué a nuestra habitación, encontré más cambios. Nuestra cama había sido reemplazada por una nueva, con un cabecero ornamentado que odié al instante. Las fotos que yo había colgado con tanto cariño ya no estaban. En su lugar había cuadros genéricos de paisajes que no significaban nada para nosotros. Me senté en el borde de la cama, sintiéndome una extraña en mi propio hogar. Gabriel apareció en la puerta unos minutos después, con una expresión de culpa. «Clara, no quiero escucharte. Por favor, entiende. Lo que entiendo es que no tienes límites con tu madre». Él suspiró, pero no dijo nada más. Dijo nada. Esa noche, mientras intentaba dormir en una casa que ya no sentía como mía, tomé una decisión. No podía seguir permitiendo que Carmen controlara nuestra vida.
Algo tenía que cambiar. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de voces provenientes de la planta baja. Al principio pensé que eran Gabriel y Carmen, pero cuando me acerqué al borde de la escalera escuché otra voz. Te dije que necesitaban un cambio, pero Clara lo está tomando todo mal, decía Carmen con su tono melodramático. Tal vez deberías habérselo consultado antes, respondió otra voz femenina. Era Ana, la hermana de Gabriel. Me quedé inmóvil escuchando cómo discutían sobre mí, como si yo no estuviera en la casa. Ella no entiende cómo funcionan las familias. Todo es mis reglas y mi espacio. Pero Gabriel sabe que estoy haciendo esto por él, continuó Carmen, con un deje de satisfacción en la voz. Mamá, entiendo que quieras ayudar, pero Clara tiene razón, es su casa. Hubo un silencio breve antes de que Carmen respondiera con frialdad. Su casa, dices. Pero fue Gabriel quien pagó por ella, ¿no? Sentí que me hervía la sangre. No era la primera vez que Carmen insinuaba que yo no contribuía lo suficiente, que nuestra casa, nuestra vida, eran fruto únicamente del esfuerzo de su hijo. Bajé las escaleras con pasos firmes, decidida a no dejar que la conversación continuara sin mí. Buenos días, dije entrando a la sala. Ambas se giraron hacia mí. Ana me miró con una mezcla de incomodidad y simpatía, mientras que Carmen mantenía su expresión de falsa sorpresa. Clara, no sabía que estabas despierta. Eso es evidente, respondí mirándola fijamente. ¿Podemos hablar a solas? Ana se levantó rápidamente. Claro, yo ya me iba de todos modos. Cuando se fue me volví hacia Carmen cruzando los brazos. Necesitamos poner límites. ¿Límites? Repitió con una sonrisa incrédula. Querida, solo estaba ayudándolos. No es ayuda cuando haces cambios en nuestra casa sin permiso. Es una falta de respeto. Su sonrisa desapareció y por primera vez vi algo parecido a irritación en su rostro. Si tanto te molesta, ¿por qué no te esfuerzas más en mantener la casa en condiciones? Quizá no habría sentido la necesidad de intervenir. Su comentario me golpeó como una bofetada. Esto no tiene nada que ver con la decoración, dije tratando de mantener la calma. Esto se trata de control. ¿Control? Por favor, Clara, no exageres. La miré fijamente intentando descifrar sus verdaderas intenciones. Sabía que Carmen no hacía nada sin un propósito oculto. Y entonces algo hizo clic en mi mente. Esto no es solo por Gabriel, ¿verdad? Estás intentando provocar problemas entre nosotros. Su expresión se endureció, pero no negó nada. Solo quiero lo mejor para mi hijo. No, lo que quieres es mantenerlo bajo tu control. No esperé su respuesta. Subí a buscar a Gabriel, que aún estaba en nuestra habitación, mirando su teléfono como si no tuviera idea de lo que estaba pasando. ¿Por qué no haces nada?, le pregunté, sintiendo que las lágrimas se acumulaban en mis ojos. ¿Hacer qué?, respondió levantando la vista. Pelear con mi mamá. Clara, no lo entiendes, ella siempre ha sido así. Exacto, siempre ha sido así porque tú lo permites. Gabriel suspiró y dejó el teléfono a un lado. No quiero estar en el medio de esto. Su apatía era como una puñalada. Ya estás en el medio, Gabriel, es nuestra vida. Si no haces algo, lo haré yo. No respondí. Me encerré en el baño, necesitando un momento para pensar. Ese día pasó lentamente, con Carmen rondando por la casa como si fuera su dueña. Cada vez que intentaba reorganizar algo más, yo intervenía. Pero era como pelear contra una pared. Gabriel, mientras tanto, evitaba el conflicto encerrándose en su estudio para trabajar. Por la tarde Carmen anunció que se iba, pero no sin dejar su último comentario venenoso. Espero que puedas superar esto, Clara. No quiero que esto afecte tu matrimonio. No respondí, pero por dentro estaba hirviendo. Sabía que su objetivo era exactamente eso, debilitar mi relación con Gabriel. Cuando se fue me senté con Gabriel en la sala. Él intentó encender la televisión, pero le quité el control remoto de las manos. Tenemos que hablar. Otra vez, murmuró frotándose las sienes. Sí, otra vez, porque no estoy dispuesta a seguir así. Le expliqué cómo me sentía, cómo la constante intromisión de su madre estaba destruyendo nuestra relación. Pero mientras hablaba, me di cuenta de algo. Él no entendía, o peor aún, no quería entender. Clara es mi mamá. No puedo simplemente apartarla de mi vida. Nadie te está pidiendo que lo hagas, solo quiero que pongas límites. No es tan fácil como crees. Me levanté, frustrada. Entonces quizá deberías preguntarte qué es más importante para ti, tu madre o tu esposa. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero no respondió. Ese silencio me dolió más que cualquier palabra. Esa noche, mientras él dormía, empecé a buscar en mi mente cómo podía recuperar el control de mi vida. Sabía que no podía contar con Gabriel para enfrentarse a Carmen,
así que tendría que hacerlo yo misma. Fue entonces cuando recordé algo que Ana mencionó meses atrás, durante una conversación casual. Carmen tenía un pasado del que nunca hablaba, algo relacionado con un conflicto familiar que había ocurrido antes de que yo conociera a Gabriel. Decidí que era hora de investigar. Al día siguiente llamé a Ana. Al principio fue reacia a hablar, pero cuando le expliqué lo que estaba pasando, accedió a reunirse conmigo. No es algo de lo que mi mamá hable abiertamente, me dijo mientras tomábamos café en un lugar cercano. Pero cuando era más joven tuvo problemas con su propia suegra. ¿Qué tipo de problemas? Ana dudó un momento antes de responder. Mi abuela siempre decía que mi mamá tenía una manera de manipular a los demás para conseguir lo que quería. No sé exactamente qué pasó, pero hubo un conflicto grande entre ellas. Algo en su tono me hizo pensar que había más, pero no quise presionarla. Agradecí su ayuda y regresé a casa con la cabeza llena de preguntas. Esa noche, después de que Gabriel se fue a dormir, abrí mi computadora y empecé a buscar. Si Carmen tenía un pasado lleno de conflictos, tal vez podría usar esa información para enfrentarla. Lo que encontré me dejó helada. Un artículo antiguo escondido entre cientos de resultados irrelevantes. Hablaba de un pleito legal entre Carmen y su suegra. Según el artículo, Carmen había intentado quedarse con la propiedad familiar tras la muerte del abuelo de Gabriel, pero había perdido el caso. Era evidente que Carmen tenía un patrón. Esta no era la primera vez que intentaba controlar a los demás, y ahora entendía mejor por qué estaba tan decidida a interferir en nuestra vida. No iba a permitir que ganara esta vez. A la mañana siguiente me sentí diferente. Aunque todavía estaba herida y enfadada, ahora tenía un propósito. Sabía que Carmen no cambiaría, pero también sabía que tenía herramientas para enfrentarla. Decidí no decirle nada a Gabriel sobre lo que había encontrado. No confiaba en que él tomara mi lado y no quería darle la oportunidad de advertirle a su madre. Este era mi conflicto y lo resolvería a mi manera. Pasé el día actuando con normalidad, preparando el desayuno, organizando la casa, incluso saludando a Gabriel con un beso antes de que se fuera al trabajo. Pero por dentro estaba planeando. Por la tarde Carmen llegó sin previo aviso como solía hacerlo. Entró con una bolsa llena de detalles para la casa, que incluían un nuevo mantel y unas cortinas que yo jamás habría elegido. Pensé que estos colores iluminarían un poco el ambiente, dijo desplegando el mantel en la mesa del comedor sin pedirme permiso. Me forcé a sonreír, aunque por dentro quería gritar: «Gracias, Carmen, pero no creo que necesitemos más cambios por ahora». Ella me miró con esa expresión que mezclaba lástima y desdén, como si yo fuera una niña caprichosa. «Querida, no tienes que ser tan orgullosa, solo quiero ayudar». Respiré profundamente, recordándome a mí misma que no podía perder los estribos. No todavía. Lo aprecio, pero prefiero decidir estas cosas con Gabriel. Hala, Gabriel, siempre ocupado, siempre confiando en que tú te encargues de todo. Es una suerte que yo pueda intervenir cuando es necesario. Sus palabras eran como cuchillos, pero las ignoré. No podía darle el gusto de verme molesta. «Carmen, ¿te gustaría un café?», le ofrecí cambiando el tema. «Claro, querida». Negro como siempre. Mientras preparaba el café, mi mente estaba a 1000 por hora. Tenía que encontrar una manera de confrontarla, pero necesitaba un momento perfecto, una oportunidad para exponerla sin que pudiera manipular la situación a su favor. El momento llegó más pronto de lo que esperaba. Esa misma noche Gabriel llegó a casa más temprano de lo habitual. Carmen todavía estaba en la sala reorganizando los cojines del sofá como si fuera su propio hogar. Cuando él entró, lo saludó con su típico entusiasmo exagerado. «Gabriel». Justo estaba hablando con Clara sobre algunas ideas para mejorar la casa. «¿Otra vez, preguntó él, claramente cansado. «Solo intento ayudar, hijo. Tu esposa parece pensar que no necesito opinar en estas cosas». Me mordí la lengua, luchando contra el impulso de responder. Gabriel se sentó en el sofá, masajeándose las sienes. «Mamá, de verdad, no tenemos que hacer más cambios». Carmen puso su mejor expresión herida. «Solo intento que esta casa sea un hogar para los dos. Pero parece que a Clara no le importa mi opinión». No pude contenerme más. «No se trata de tu opinión, Carmen. Se trata de que esta no es tu casa». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. Carmen me miró como si la hubiera abofeteado y Gabriel levantó la cabeza, sorprendido. «Clara», empezó él, pero lo interrumpí. «No, Gabriel, estoy harta de esto. Tu madre cruza límites una y otra vez, y tú no haces nada para detenerla». Carmen recuperó su compostura rápidamente. «Si me dices que no soy bienvenida, Clara, lo entenderé. Pero no creo que sea justo después de todo lo que he hecho por ustedes».
¿Todo lo que has hecho?, repetí con una risa amarga. Como redecorar nuestra casa sin permiso, menospreciarme frente a tu hijo y tratar de controlarnos a ambos. Gabriel se levantó intentando calmar la situación. Por favor, no hagamos esto. Pero yo ya no podía detenerme. ¿Sabes qué es lo peor, Gabriel? Que esto no es nuevo para ella. Lo ha hecho antes. Los ojos de Carmen se estrecharon. ¿De qué estás hablando? Caminé hacia la mesa del comedor donde había dejado mi computadora y saqué el artículo que había encontrado. Lo imprimí esa misma tarde sabiendo que llegaría el momento de usarlo. De esto dije entregándoselo a Gabriel. Él lo tomó frunciendo el ceño mientras leía. Carmen se puso de pie, su rostro más pálido de lo habitual. Eso no tiene nada que ver con esto, dijo rápidamente, su tono más defensivo de lo que nunca lo había escuchado. Gabriel terminó de leer y me miró confundido. ¿Por qué tienes esto? Porque quería entender por qué tu madre es así, y ahora lo entiendo. No se trata de ayudar o de preocuparse por ti, se trata de poder. Eso es ridículo, exclamó Carmen, arrebatándole el papel a Gabriel. Clara está manipulándote. ¿Manipulándote?, repetí riendo con amargura. Eso es exactamente lo que tú haces, Carmen. Gabriel miró a su madre y por primera vez vi una chispa de duda en sus ojos. Mamá, y si ahora es cierto lo que dice este artículo, no tiene nada que ver con esto, insistió ella evitando su mirada. Entonces dilo, intervine cruzándome de brazos. Dile a tu hijo que no intentaste apropiarte de la casa de su abuela. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen finalmente levantó la mirada, con los ojos llenos de ira. Hice lo que creí necesario en ese momento, igual que ahora. Gabriel se dejó caer en el sofá pasando las manos por su cabello. Yo lo miré, esperando alguna reacción, algo que me diera esperanza de que finalmente entendería lo que estaba pasando. Pero cuando habló, sus palabras me dejaron helada. No puedo hacer esto. Se levantó y salió de la habitación dejándome a solas con su madre. Felicidades, Clara, dijo Carmen con una sonrisa amarga. Parece que estás logrando lo que querías. No respondí. Solo la miré con una mezcla de furia y determinación. Sabía que esta batalla no había terminado, pero también sabía que no iba a rendirme. Ya no. El sonido de la puerta cerrándose detrás de Gabriel resonó en toda la casa, dejándonos a Carmen y a mí en un duelo silencioso. Ella de pie junto al sofá, aún sujetando el papel con manos temblorosas. Yo de pie en el comedor, con la respiración agitada y el corazón latiendo con fuerza en mis oídos. ¿Y ahora qué, Clara?, dijo finalmente, rompiendo el silencio con su tono afilado. ¿Qué crees que has ganado con todo esto? No respondí de inmediato. En lugar de eso, caminé hasta la cocina, tomé un vaso de agua y lo bebí lentamente. Necesitaba calmarme antes de responder. Esto no es sobre ganar, Carmen. Es sobre poner límites, algo que tú no respetas. Ella dejó escapar una risa amarga y dejó caer el papel sobre la mesa. Límites, qué palabra tan moderna. En mis tiempos, las familias se apoyaban mutuamente, no se ponían límites. No confundas apoyo con control, respondí mirándola directamente a los ojos. Lo que tú haces no es amor ni preocupación, es manipulación. Carmen abrió la boca para replicar, pero la interrumpí antes de que pudiera decir algo más. Siempre encuentras una forma de justificarte, ¿verdad? Todo lo haces por el bien de Gabriel o por nuestra familia, pero en realidad solo lo haces por ti, para sentirte poderosa. Su rostro se endureció y por un momento pensé que iba a explotar, pero en lugar de eso, tomó su bolso y se dirigió a la puerta. No tengo que quedarme aquí para escuchar esto. No, no tienes que quedarte, pero tampoco tienes que volver sin invitación. Ella se detuvo en seco, girándose para mirarme con una mezcla de sorpresa y rabia. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que a partir de ahora no entras a esta casa sin nuestro permiso. Mis palabras parecieron golpearla como una bofetada. Gabriel nunca permitirá eso. Ya veremos, respondí, manteniéndole la mirada. Sin decir una palabra más, Carmen salió de la casa cerrando la puerta con fuerza detrás de ella. El silencio después de la tormenta. La casa quedó sumida en un silencio extraño, casi opresivo. Me senté en el sofá sintiéndome exhausta, pero también extrañamente aliviada. Había dado un paso importante, aunque sabía que las consecuencias aún estaban por venir. Gabriel regresó unas horas después, con el rostro cansado y el ceño fruncido. No dijo nada al entrar, solo se dirigió a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Lo seguí, intentando no parecer demasiado tensa. ¿Dónde estabas?, pregunté rompiendo el silencio. Caminando, respondió sin mirarme. Pensando, asintió finalmente, levantando la vista para mirarme.
Sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y tristeza. ¿Por qué tenías que hacer eso, Clara? ¿Hacer qué? ¿Defenderme? ¿Defendernos? Él suspiró apoyándose en el mostrador. Esto no tenía que ser una guerra. No fue mi elección, Gabriel. Tu madre convirtió esto en una guerra desde el momento en que decidió que su opinión era más importante que la nuestra. Es mi madre y yo soy tu esposa. Mis palabras parecieron golpearlo, pero no en la forma en que esperaba. En lugar de reaccionar, simplemente desvió la mirada, como si no supiera qué decir. Gabriel, ¿qué necesitas para darte cuenta de lo que está pasando? No lo sé, Clara. Estoy atrapado entre ustedes dos. Sentí una punzada de frustración en el pecho. No se trata de tomar lados. Se trata de entender qué está bien y qué está mal. Él no respondió, y el silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito o discusión. Finalmente él salió de la cocina y se dirigió al dormitorio dejando la conversación inconclusa. El descubrimiento inesperado. A la mañana siguiente, mientras Gabriel estaba en el trabajo, decidí aprovechar el tiempo para ordenar algunos de los papeles que Carmen había dejado en la casa durante su redecoración. Había una pila de documentos en el estudio que nunca había tenido tiempo de revisar. Entre ellos encontré algo que llamó mi atención. Un sobre cerrado con el nombre de Carmen, escrito en una letra elegante. El remitente era un bufete de abogados que no reconocía. Por un momento dudé si debía abrirlo. Sabía que probablemente no era algo destinado a mí, pero la curiosidad y la desconfianza pudieron más. Dentro del sobre había una carta formal y varios documentos relacionados con una transferencia de propiedad. Al leerlos sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. La carta detallaba un plan de Carmen para transferir nuestra casa a su nombre. No estaba firmado, pero claramente era un borrador, probablemente algo que ella estaba considerando hacer en el futuro. Mi mente empezó a correr. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Era solo una idea o ya había dado pasos concretos para llevarlo a cabo? Decidí no confrontarla de inmediato. Necesitaba más pruebas, algo que pudiera usar para asegurarme de que no pudiera salirse con la suya. La reunión inesperada. Esa tarde Carmen apareció de nuevo en la casa, como si nada hubiera pasado. Su actitud era más tranquila, incluso amistosa, lo cual solo me hizo sospechar más. He venido a disculparme, dijo sentándose en el sofá como si tuviera derecho a estar allí. La miré intentando mantener la calma. ¿De verdad? Sí. Creo que hemos tenido un malentendido. ¿Un malentendido? Ella asintió, entrelazando las manos sobre su regazo. Sé que he sido un poco invasiva, pero solo quiero lo mejor para ustedes. No respondí de inmediato. En lugar de eso, caminé hasta el estudio y regresé con los documentos que había encontrado. Los coloqué sobre la mesa frente a ella. ¿Esto también es por nuestro bien? El color desapareció de su rostro al ver los papeles. ¿Dónde encontraste eso? No importa dónde lo encontré. Lo importante es lo que significa. Carmen intentó recuperar la compostura, pero su voz temblaba cuando respondió. No es lo que parece. Ah, no, entonces explícalo. Ella guardó silencio, incapaz de encontrar una excusa que sonara creíble. Esto termina aquí, Carmen. No voy a permitir que sigas controlando nuestras vidas. En ese momento, Gabriel llegó a casa. Su expresión cambió al vernos juntas en el salón, con los papeles sobre la mesa. ¿Qué está pasando? Tu madre tiene algo que explicarte, dije señalando los documentos. Carmen me miró con odio puro, pero sabía que estaba acorralada. Gabriel tomó los papeles y empezó a leer. Su rostro se oscureció con cada línea. Mamá, ¿qué es esto? Gabriel, no tuvo tiempo de terminar. ¿Intentabas quedarte con nuestra casa? Su tono estaba lleno de incredulidad y rabia. Carmen intentó defenderse, pero esta vez Gabriel no estaba dispuesto a escuchar. «Esto es inaceptable», gritó dejando caer los papeles sobre la mesa. Clara tenía razón todo este tiempo. Sentí una mezcla de alivio y tristeza al verlo finalmente enfrentarse a ella. Sabía que este era solo el comienzo de un largo proceso, pero al menos había dado el primer paso. Carmen se levantó recogiendo su bolso con dignidad forzada. «Si esto es lo que eliges, Gabriel, no volverás a verme». Él no respondió, y ella salió de la casa sin mirar atrás. El silencio que dejó Carmen tras cerrar la puerta fue ensordecedor. Gabriel permaneció inmóvil en el salón, mirando los documentos esparcidos sobre la mesa, como si no pudiera procesar lo que acababa de descubrir. Me acerqué a él con cautela, tratando de medir su estado de ánimo. Sabía que este momento era crucial. «Gabriel», dije suavemente. Él levantó la vista y por primera vez en mucho tiempo
Vi en sus ojos una mezcla de culpa y desesperación. No puedo creerlo, Clara. Mi propia madre. Lo sé, respondí, tocando su brazo con delicadeza. Pero ahora lo entiendes. Ahora sabes por qué tenía que actuar. Él asintió lentamente, pero su rostro reflejaba más que comprensión. Había tristeza, sí, pero también algo más profundo. Una herida que no sabía cómo sanar. Siempre pensé que ella solo quería lo mejor para mí, para nosotros. Gabriel, querer lo mejor no significa manipular ni intentar controlarlo todo. Esto no es amor, es egoísmo. Él dejó escapar un suspiro largo y se dejó caer en el sofá, hundiendo la cabeza entre las manos. No supe qué más decir. Había tantas emociones acumuladas en mi interior, alivio, frustración, rabia, que sentí un nudo en la garganta. Finalmente Gabriel rompió el silencio. ¿Qué hacemos ahora? Primero asegurarnos de que Carmen no pueda volver a intentar algo como esto. Respondí con firmeza. Necesitamos hablar con un abogado, revisar todos los papeles de la casa y protegernos legalmente. Él asintió aunque parecía abrumado. Y después tendremos que reconstruir no solo la confianza entre nosotros, sino también nuestra vida sin su sombra. Gabriel no respondió, pero el peso de mis palabras parecía hundirlo más. Un plan para empezar de nuevo. Al día siguiente llamé a un abogado recomendado por una amiga cercana. Gabriel estuvo de acuerdo en asistir a la reunión, aunque apenas dijo una palabra durante toda la consulta. El abogado confirmó lo que temíamos. Aunque Carmen no había llegado a transferir oficialmente la casa a su nombre, había tomado pasos preliminares que, de haberse concretado, habrían sido devastadores. Es vital que refuercen su posición legal, nos dijo el abogado. Cambien las cerraduras, instalen medidas de seguridad y asegúrense de que cualquier propiedad esté exclusivamente a sus nombres. Al salir de la oficina, Gabriel parecía más distante que nunca. Caminábamos lado a lado, pero sentía un abismo entre nosotros. ¿Estás bien?, pregunté rompiendo el silencio. No lo sé, admitió deteniéndose en la acera. Todo esto es demasiado. Lo sé, Gabriel, pero estamos juntos en esto. Él me miró y por un instante creí ver un destello de la conexión que habíamos tenido al principio de nuestra relación. Tienes razón, dijo finalmente tomando mi mano. Lo superaremos. El regreso de Carmen. Por unas semanas las cosas parecieron calmarse. Cambiamos las cerraduras, instalamos cámaras de seguridad y contratamos a un notario para oficializar la propiedad de la casa únicamente a nuestro nombre. Gabriel comenzó a mostrarse más participativo en las decisiones y aunque no hablamos mucho de Carmen, parecía estar aceptando la necesidad de mantener la distancia. Pero la calma no duró. Una tarde, mientras estaba en la cocina preparando la cena, escuché un golpe fuerte en la puerta principal. Me asomé por la ventana y vi a Carmen de pie en el porche, con el rostro tenso y los ojos llenos de rabia. «Clara, ábreme ahora mismo». Ignoré su grito y regresé al salón, pero el ruido no cesó. «Sé que estás ahí. Gabriel, hijo, por favor, no me hagas esto». Mi corazón se aceleró. Sabía que esto podía pasar, pero enfrentarlo en el momento era aterrador. Tomé el teléfono y llamé a Gabriel, quien aún estaba en el trabajo. «Gabriel, tu madre está aquí». «¿Qué? ¿Qué está haciendo?» Golpeando la puerta y gritando. Él suspiró profundamente al otro lado de la línea. «Voy para allá, no le abras». Colgué y traté de mantener la calma mientras los golpes continuaban. Finalmente escuché el sonido de su auto entrando en el garaje. Gabriel bajó rápidamente y se encontró con Carmen frente a la puerta. «Mamá, ¿qué estás haciendo? Intento hablar contigo», gritó ella señalando la puerta como si yo fuera el enemigo. «Esa mujer está destruyendo nuestra familia». «No, mamá, tú lo estás haciendo», respondió Gabriel con una firmeza que nunca le había escuchado antes. «Esto tiene que parar». «¿Qué te ha hecho, Gabriel? Tú nunca habrías hablado así antes. Ella no me ha hecho nada. Tú has cruzado todos los límites». Por primera vez Carmen pareció perder su postura altiva. Sus ojos se llenaron de lágrimas y su voz se quebró al responder. «Yo solo quería protegerte». «No necesito protección, mamá. Necesito que respetes mi vida». El silencio que siguió fue tan profundo que parecía absorber el aire alrededor. Carmen lo miró con una mezcla de dolor y confusión y luego se giró hacia su auto. «Si esto es lo que eliges, entonces no me dejas opción». Sin decir nada más, se subió al auto y se marchó. La última carta. Pensamos que este sería el final, pero unas semanas después recibimos un sobre en el buzón con el nombre de Carmen en el remitente. Dentro había una carta escrita a mano, llena de reproches y acusaciones, pero también con una amenaza velada. «No creas que esto ha terminado. Tarde o temprano verás que cometiste un error al alejarme».
Gabriel la leyó en silencio y luego la rompió en pedazos. «Esto es un punto sin retorno», dijo dejando caer los restos de papel en la basura. «¿Estás listo para seguir adelante?», pregunté. «Sí, pero no será fácil. Un nuevo comienzo». A medida que pasaron los meses empezamos a reconstruir nuestra vida. Gabriel cortó casi todo contacto con Carmen, y aunque esto le dolió, entendió que era necesario para proteger nuestra relación y nuestra paz. Por mi parte, aprendí a confiar más en mi intuición y a no ceder ante la manipulación, sin importar de dónde viniera. Sabíamos que el futuro aún traería desafíos, pero también sabíamos que habíamos superado lo peor. Carmen, por su parte, no desapareció del todo, pero su presencia se desvaneció en nuestra vida, como un eco distante de un pasado que ya no podía controlarnos. El camino hacia la paz había sido largo y difícil, pero finalmente habíamos encontrado nuestro equilibrio y ya, juntos. Las semanas posteriores a la última carta de Carmen fueron extrañas. Aunque sabía que no debía preocuparme, su amenaza velada seguía rondando mi mente. ¿Qué podría hacer ahora? Habíamos tomado todas las precauciones necesarias, tanto legales como personales, pero la sensación de que algo más estaba por venir no me dejaba en paz. Una mañana, mientras Gabriel estaba en el trabajo, recibí una llamada inesperada. Era Marisol, la hermana menor de Gabriel, con quien siempre había mantenido una relación cordial pero distante. «Clara, sé que no hemos hablado mucho últimamente, pero creo que deberías saber esto». «¿Qué ocurre, Marisol?», pregunté tratando de controlar el nerviosismo que se apoderaba de mí. «Mamá está diciendo cosas terribles sobre ti en la familia. Está acusándote de manipular a Gabriel, de alejarlo de ella. Incluso ha mencionado que podría tomar medidas legales para recuperar lo que según ella le pertenece». Un frío intenso recorrió mi cuerpo. ¿Medidas legales? ¿Qué quiere decir con eso? No lo sé con certeza, pero ha estado hablando de contratos, documentos, algo sobre reclamar la casa. «Eso es imposible», respondí con firmeza. «Todo está en regla, Marisol, pero gracias por decírmelo». Colgué, sintiéndome al mismo tiempo agradecida y furiosa. Carmen no solo había invadido físicamente nuestra vida, sino que ahora intentaba atacar nuestra reputación y nuestra estabilidad desde otros frentes. Cuando Gabriel llegó esa noche, le conté lo que Marisol había dicho. «No puedo creer que todavía no se rinda», murmuró frotándose las sienes con frustración. «Clara, esto tiene que terminar. Estoy de acuerdo, pero no sé cómo. Hablaré con ella por última vez. Si no entiende, entonces tendremos que considerarla una persona completamente fuera de nuestra vida». El enfrentamiento final. Esa misma semana, Gabriel decidió visitar a Carmen en su casa. Me pidió que no lo acompañara, pero insistí en ir con él. Quería que Carmen supiera que no le temía y que estaba lista para defender mi lugar en esta familia. Cuando llegamos, Carmen nos recibió con una sonrisa helada. «¡Qué sorpresa! No esperaba verte a ti, Clara. Vine porque esto también me afecta. No puedo seguir viviendo con estas amenazas», respondí mirándola directamente a los ojos. Gabriel tomó aire y comenzó a hablar. «Mamá, esto tiene que parar. Clara y yo hemos sido pacientes, hemos tratado de entenderte, pero tú no haces más que atacarnos. ¿Qué pretendes lograr con todo esto?». Carmen levantó una ceja como si la pregunta le resultara absurda. «¿Qué pretendo? Recuperar a mi hijo. Gabriel, tú eras feliz antes de conocerla. Ella te ha cambiado, te ha alejado de tu familia, de tus raíces. No, mamá, tú me has alejado, tus mentiras, tus manipulaciones. Ya no puedo seguir justificándolas». El rostro de Carmen se endureció. «Si piensas que voy a quedarme de brazos cruzados mientras esa mujer destruye todo lo que construimos, estás muy equivocado. Mi paciencia se agotó». «Yo no destruí nada, Carmen», dije con voz firme. «Tú misma estás acabando con la relación que tienes con tu hijo. No necesitas enemigos, tú sola te estás aislando». Carmen me miró con un odio que apenas podía contener. «Eres una intrusa en esta familia, Clara. Nunca debiste casarte con Gabriel». Gabriel intervino antes de que pudiera responder. «Basta, mamá. Si no puedes respetar a Clara, no tienes lugar en mi vida». El silencio que siguió fue insoportable. Carmen nos miró como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Finalmente se levantó y señaló la puerta. «Si eso es lo que eliges, Gabriel, entonces vete. Pero no vuelvas cuando te des cuenta de tu error». Sin decir una palabra más, salimos de la casa. El inicio de una nueva etapa. El camino a casa fue silencioso. Gabriel estaba visiblemente afectado, pero no había vuelta atrás. Había tomado una decisión difícil y sabía que necesitaría tiempo para procesarla. Por mi parte, me sentía aliviada, aunque también sabía que esto no era un final perfecto.
Carmen seguía siendo un peligro latente, pero al menos ahora Gabriel y yo estábamos unidos. Los meses siguientes fueron un proceso de sanación. Buscamos terapia de pareja, no porque nuestra relación estuviera rota, sino porque queríamos fortalecerla tras todo lo que habíamos enfrentado. Gabriel empezó a reconectar con otros miembros de su familia como Marisol, quienes también habían sufrido las manipulaciones de Carmen y entendían nuestra postura. El mensaje inesperado. Un día, mientras estaba en el jardín, recibí un mensaje de un número desconocido. Era de Carmen. Nunca pensé que mi propio hijo me traicionaría de esta manera. Pero no te preocupes, Clara. El tiempo me dará la razón. No respondí. Mostré el mensaje a Gabriel, quien simplemente lo borró. No vale la pena darle más espacio en nuestra vida, dijo, y tenía razón. El futuro que construimos. A medida que pasaron los años, nuestra vida encontró una estabilidad que parecía inalcanzable en aquellos días llenos de conflictos. Carmen seguía presente de manera indirecta, pero ya no tenía poder sobre nosotros. La batalla había sido dura, pero la lección era clara. Establecer límites no es un acto de crueldad, sino de amor propio. Gabriel y yo aprendimos a proteger lo que realmente importa, y aunque las cicatrices de aquel tiempo no desaparecieron por completo, nos recordaban lo lejos que habíamos llegado juntos. Finalmente habíamos recuperado algo que Carmen nos había robado durante tanto tiempo: nuestra paz.